Buenas hermanos, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas, su familia, su ministerio de cada uno de ustedes. En esta oportunidad nuevamente encontrándonos para poder compartirles la palabra de Dios. El tema que estamos tratando es el carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los tiempos finales, ¿no? Hemos visto una serie de características que nos da el apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo. Hemos visto en las escrituras de cómo nos detallan en 2 Timoteo capítulo 3 del verso 1 al verso 5. Nuevamente vamos a leer, ¿no?, para tener una referencia de lo que estamos tratando, y vamos a leer las escrituras en 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la fe de ella. A estos evita. Aleluya, gloria al Señor. Continuamos con este mensaje de las Escrituras. Habíamos tocado hombres amadores de sí mismos, habíamos tocado ávaros, habíamos tocado también vanagloriosos, habíamos tocado soberbios, habíamos tocado blasfemos, y vamos a continuar con los que nos dice aquí la palabra de Dios: desobedientes a los padres. Queremos tocar este tema, luego seguir con los otros que siguen. Desobedientes a los padres. El apóstol Pablo le advierte a este joven pastor que habrán hombres que serán desobedientes a los padres. Hace 2000 años fue escrita esta carta aproximadamente, y ya estaba describiendo características del carácter de los hombres cristianos, de los hombres al final de los tiempos. No solamente tratándose de ese momento, porque Pablo está escribiendo y está diciendo al final de este siglo, al final de esta temporada. Tenemos que entenderlo de esa manera, ¿no? Y cuanto más cuando nosotros estamos viviendo ya estos tiempos finales, ¿no? Vemos hombres que son desobedientes a los padres. ¿Qué nos dice el diccionario acerca de esto? Nos habla de que significa rechazar un mandato. Eso significa desobediencia a los padres, rechazar un mandato, faltar el respeto. También lo cataloga con este significado la palabra de desobediencia, cataloga como rebelde, difícil de educar, ¿no? Una persona desobediente a sus padres es una persona difícil de educar. Dirigir o controlar, difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda. Eso significa la palabra desobediente. Es una persona difícil de educar, de dirigir, de encaminar o controlar porque no obedece a lo que se le manda. Una persona desobediente a sus padres, entonces es una persona que no se va a sujetar a la autoridad. Ya para este entonces el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor llamado Timoteo que habrá hombres que son desobedientes a los padres, ¿no?
Hoy en día vemos mucha gente, pues, así. Yo recuerdo una noticia hace unas semanas atrás, cuando salió por la televisión de una chica de 20 años que había muerto en un hostal. Esta chica no vivía con sus padres, estaba estudiando en la universidad y resulta que la encontraron en un hotel y la encontraron drogada. Y resulta que le preguntan a la familia y le dicen cómo era su hija. Y le dicen, la familia responde, y dice, mi hija era una chica tranquila. Yo me hago la pregunta, ¿cómo una chica tranquila va a ser encontrada en un hostal? ¿Cómo una chica tranquila va a ser encontrada drogada? Como a veces dice el dicho, ahí hay gato encerrado. Si nosotros primeramente partimos de los valores, de los principios que se le puede inculcar a un joven, a una señorita, los consejos de nuestros padres es: tengamos mucho cuidado donde vamos. No vayas a lugares prohibidos. Pero cuando alguien transgrede esa ley, cuando alguien es desobediente a los padres, y como dice aquí, el concepto de desobediencia es rechazar un mandato. Cuando yo rechazo una orden, rechazo un mandato, rechazo un consejo, desde ese momento yo estoy transgrediendo la ley. Desde ese momento yo estoy haciendo caso omiso al consejo que mis padres pueden haberme dado. Y entonces entro en desobediencia. Resulta que se hacen unas investigaciones y resulta que esta chica cede a una invitación de unos amigos para que vayan a un bar, o mejor dicho, a una discoteca. Pero si es una chica que es obediente a sus padres, no va a ir a ese lugar. Porque sabe que pueden haber consecuencias, ya que estamos viviendo en medio de un mundo así. Porque los consejos de nuestros padres vamos a tenerlo presente para que no nos ocurra nada, siempre y cuando si la persona es inconversa. Pero si la persona es cristiana, no solamente tiene que escuchar el consejo de los padres, sino también el consejo de Dios, que nos advierte la Biblia acerca de los problemas, de las dificultades que puedan ocurrir más adelante. Pablo ya está escribiéndole a este joven pastor Timoteo que habrán hombres desobedientes a sus padres. La Biblia también nos registra en Génesis capítulo 27, verso 46. Génesis 27, verso 46, que Isaac tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. Y resulta que este hijo, Esaú, era un hijo que no era obediente a sus padres. Era un hijo, como nos define el diccionario, un hijo rebelde, un hijo que no acataba la autoridad, un hijo que no obedecía al mandato de los padres. Y resulta, y nos va a hablar en Génesis capítulo 27, verso 46, la decisión que él toma en cuanto a la decisión de emparentar o de tomar mujeres para él.
Y dice en el verso 46 lo que estaba pasando ya con su madre. Y dice, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿No? Entonces, pues lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo es que Esaú, el hijo de Isaac y de Rebeca, había tomado como mujer a las hijas de Het. Y era algo que le desagradaba, era algo que no le gustaba a Raquel, pero Esaú fue en contra de los consejos de los padres y tomó mujer de aquí. Por eso vamos a ver en Génesis capítulo 28, en el verso 6 hasta el verso 9, y dice la palabra de Dios: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padan-aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Eso era el consejo de los padres de Isaac y de Raquel para su hijo Jacob. Esaú había transgredido esas leyes y él había tomado mujeres que no eran dignas de su cultura, porque estas mujeres lo iban a apartar a Esaú de la búsqueda de Dios. Y entonces mire lo que continúa y dice en el verso 7: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padan-aram. Vio asimismo Esaú, dice, que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Dice que Esaú vio que las hijas de Canaán le parecían mal a su padre. No es que él vio que le parecían mal, había tomado la decisión incorrecta. Había desobedecido a sus padres. Él había sido instruido desde pequeño que tenía que tomar una de las hijas de su pueblo, una de las hijas de su tribu o de un familiar cercano, pero él había desechado ese consejo. Ser desobediente a los padres es no escucharle el consejo de los padres y luego después de ahí con el tiempo lamentarse. Y continúa aquí, dice en el verso 8: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Qué nos dice aquí las Escrituras? Que este hombre llamado Esaú tomó mujer de las hijas de Het, de Canaán, pero al darse cuenta que no agradaban a su padre y a su madre, entonces va y toma mujer de las hijas de la familia de Ismael para congraciarse con sus padres. A pesar de que va a tomar estas mujeres como esposas de Ismael, también se queda con las que tenía. ¿Cuántas veces pues queremos tapar el sol con un dedo? Muchas veces cuando llega el día de la madre, el día del padre, hemos sido desobedientes a nuestros padres. Y especialmente cuando llega ese día, les hacemos
muchos regalos. Les decimos cuánto queremos y cuánto amamos a nuestros padres. Pero en el transcurso de ese año que pasa, no nos acordamos de nuestros padres. Muchas veces no hay tiempo para nosotros darle una llamada a nuestros padres. Muchas veces nos olvidamos porque nos centramos en nosotros y nos olvidamos de ellos. La Biblia nos habla de que habrán hombres que serán desobedientes a sus padres. Y lo vemos en la actualidad. Hace unos días pasó una marcha aquí en nuestro país y fue lamentable, fue muy doloroso la pérdida de muchachos que tal vez estaban en la universidad, pero cuando nosotros hacemos un análisis y les preguntamos a sus padres, ¿y dónde está su hijo? El padre respondía: mi hijo está estudiando. Pero de ahí resulta que su hijo salió golpeado, que su hijo salió, lo detuvieron y lo llevaron preso, que de uno de ellos sus hijos murió. Y es lamentable. La Biblia ya nos habla de hijos desobedientes a los padres, hijos que no escuchan el consejo del padre y hacen lo que se les da la gana, hijos que quieren pues tener la razón sin escuchar los fundamentos o los consejos de los padres. Es lamentable ver eso en este tiempo. Por eso es que la Biblia ya nos habla de anticipado hombres desobedientes a los padres. Hombres pues que no aman sinceramente a sus padres, a sus madres, sino que se olvidan, echan por la borda el consejo que les pueden haber dado en alguna oportunidad y simplemente ellos toman decisiones dejando a sus padres a un lado. Hoy vemos muchachos que hacen lo que se les da la gana. Muchos de ellos a veces discuten con sus padres boca a boca. Y nos damos cuenta que cuando la Biblia nos dice hombres desobedientes a sus padres, hijos desobedientes a sus padres, nos está hablando de este tipo de hijos que le faltan el respeto a sus padres. Muchas veces vemos por televisión, por radio, hijos pues que de repente fueron con sus amigos, se pusieron a tomar, se drogaron, vinieron, le pegaron a la mamá, le pegaron al papá, y luego después de ahí, cuando la policía quiere llevárselo a esos hijos, la mamá o el papá sale y dice: por favor, no se lo lleven a mi hijo, no me ha faltado el respeto. Muchas veces vemos padres tapando a sus hijos su complicidad, tapando a sus hijos su falta de respeto. Si formamos una generación así, ¿qué esperamos de la siguiente generación? Vemos cómo las generaciones se han ido degradando. Vemos cómo pues se falta el respeto como si nada y ya no hay valores dentro del hogar, dentro de la familia. Duele bastante ver este tipo de personas que faltan el respeto a los padres, desobedientes a los padres, hijos que discuten con sus padres, hijos que le faltan el respeto a sus padres. Y vemos que si le faltan el respeto a sus padres, ¿qué no harán con el resto de personas?
Necesitamos entender y comprender que si vemos este tipo de personas es porque no han conocido a Dios. Si nosotros criamos a nuestros hijos permitiéndoles todas las cosas, un día nos faltarán el respeto. Muchas veces se ve también en la iglesia, cuando a veces jóvenes de repente consiguen una pareja y luego después de ahí ni siquiera dan parte al pastor, a la autoridad que está dentro de la iglesia, ni siquiera dan parte a los padres. El padre se entera muchas veces cuando el hijo ha embarazado a la enamoradita o la hija está embarazada. A veces el padre recién llega a enterarse. Hijos desobedientes a los padres son aquellos que no les interesa, no toman en valor, no toman en consideración a sus padres y ellos hacen lo que se les da la gana. Hijos que se rebelan contra sus padres, hijos que no toman en consideración sus decisiones, simplemente son ellos los que deciden. Hijos que a veces le dicen a sus padres, ¿sabes qué, papá? Me voy a casar. Y ni siquiera le preguntaron de repente a sus padres si lo que iban a hacer está correcto o está incorrecto. No les interesó nada, simplemente que ellos determinan que se casan y punto. Qué doloroso es ver en este tiempo hijos de así como lo describe la Escritura, desobedientes a los padres. También nos habla la Escritura de ingratos. Ingratos, dice el diccionario que es la persona que no agradece un favor o un beneficio recibido. Personas ingratas, hijos ingratos, personas pues que se olvidan del favor recibido, personas que una vez satisfecha o de repente han salido de una situación por la que estaban pasando y luego después de ahí se olvidaron. Como dice ese dicho, la vaca se olvida de cuando fue ternera. ¿A cuántas personas no les ha pasado esto? Personas pues que son ingratas. A veces hay gente que le gusta recibir, pero no le gusta dar. Cuando a veces se tiene necesidad, piden por todo lado, tocan puertas y quieren que le den, pero cuando luego después de ahí tienen, no son capaces de compartir. ¿Por qué? Porque esa persona es ingrata, no sabe devolver un favor, no sabe decir gracias. Le gusta que le den, pero no le gusta dar. Pero la palabra de Dios nos dice bien claro que es mejor dar que recibir. Pero una persona ingrata le gusta recibir, pero no le gusta dar. Por eso vemos dentro de las iglesias y de los templos personas así de esta forma, de esta manera, personas olvidadizas. Una persona ingrata es una persona olvidadiza, es una persona que no tiene reconocimiento, que no reconoce la acción, la actitud, la situación, ¿no? Entonces vemos que hay personas que a veces les ayudaron cuando no tenían, pero cuando tienen se olvidan. En este sentido muchas veces entran aquellas personas que cuando están pasando necesidad se prestan dinero de uno de otro lado y luego después de ahí cuando tienen dinero no se acuerdan que tienen que devolver el dinero que un día se les prestó, un día que de repente esa persona con tanto esfuerzo se sacrificó para poder juntar y por piedad, por misericordia, le presta a esta persona que necesita, pero esta persona pues se olvida y lo más a veces
yo lo digo con esta palabra sinvergüencería, dice, es que me hubieras hecho recordar, me olvidé. Yo creo que muchas veces no se trata de que se olvidó, sino de que esa persona es así muchas veces por naturaleza, porque no es grata con las personas, sino que dentro de la persona hay ingratitud. La ingratitud pues nos lleva a eso, a no devolver el favor recibido en algún momento, ¿no? Entonces vamos a ver personas que también reciben mucho de Dios, pero luego después de ahí que se olvidan. Vamos a ver en Lucas capítulo 15 que nos habla la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, verso 11 al 13. Lucas capítulo 15, del 11 al 13. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas 15, del 11 al 13, hablándonos de la parábola del hijo pródigo. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuánta gente, cuántos hijos ingratos hay que a veces prefiere gastar el dinero con los amigos, con las amistades, de repente con las mujeres, pero no se acuerdan de su padre, de su madre que está anciana, no se acuerdan de su propia familia, de sus hijos, sino que son ingratos. Ellos pues quieren divertirse, quieren gastar el dinero que de repente han ganado y no comparten, no priorizan con aquellas personas que de repente están a su lado. Eso es ingratitud. No saber reconocer quienes están a tu lado. Hijos ingratos, pues, trata de este punto en el cual nos olvidamos de repente de ese padre anciano, de esa madre anciana que necesita de nosotros, de repente que necesita de nuestra ayuda, de repente que necesita de un favor nuestro, pero que nosotros le restamos importancia. Vemos aquí que este hijo que estaba al lado del padre, hablándonos del pródigo, le pide todo a su padre y se va y se lo gasta con los amigos. Nunca le da algo al padre, simplemente se lo lleva todo. Hijos ingratos. ¿Cuántos hijos ingratos vemos a través de la televisión y a través de las redes cuando vemos los noticieros? Hijos ingratos que a veces pues sus padres les han dado de todo y luego después de ahí resulta que llegan a matar a sus padres por quedarse con el dinero. Llegan a botar a sus padres de sus casas por quedarse con la casa. Ingrato. Una persona que no agradece un favor o un beneficio recibido. El apóstol Pablo ya nos está hablando de estas características y lo hizo también con este joven pastor Timoteo, y también nos habla a nosotros que debemos cambiar todo este punto de vista y analizarnos a nosotros cómo estamos viviendo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con los demás, cómo estamos actuando frente a ellos.
Hemos tocado en esta oportunidad 2 puntos más: desobedientes a los padres e ingratos. Y la otra semana continuaremos con este tema, pues que se está extendiendo y que gracias a Dios también nos permite explicar y ahondar y profundizar un poco más acerca de las cosas que podemos rescatar de estos puntos. Que el Señor bendiga sus vidas. Recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Recuerden que el único camino al Padre es Jesús. Él nos ama a cada uno de nosotros, y si tú me estás escuchando por medio de esta señal, lo único que yo te puedo decir es que Dios te ama tanto. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te extiende su mano y solamente Él quiere que tú te rindas a Él, que tú lo reconozcas a Él. Por eso Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjame decirte una cosa más, de que sin Dios no vas a poder lograrlo. Solamente con Dios puedes lograr muchas cosas. Con Él somos más que vencedores. Y si de repente tú has estado actuando de esta manera, solamente pídele a Dios que te ayude y que te dé sabiduría para actuar correctamente. Que el Señor bendiga sus vidas y que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén.